Bueno, señores, llegó por fin la comparación del iPhone 12 Pro Max falso y verdadero. O sea, yo quiero que ustedes me digan. O sea, mírenlo desde acá. Identifiquen ustedes el falso. O sea, mírenlos acá. Díganme ustedes, ¿cuál de estos es falso con solo ver la caja? Con solo ver la caja, díganme ustedes. Aquí se las pongo, miren. Con solo ver la caja, díganme ustedes, ¿cuál es falso? ¿Cuál es el falso? Imposible de saberlo. Bueno, señores, en este video les voy a enseñar a ustedes la comparación del falso versus el verdadero con el objetivo primordial de ayudarte a ti a cómo identificar un teléfono falso. Este video lo estoy haciendo para eso, no es para promocionar dispositivos falsos, así de que si tú eres representativo de Apple, hey, tranquilo, no me bajes el video, papá. Simplemente le estoy dando a la gente que identifique un teléfono falso, así que tranquilo, papá, no me lo vayas a bajar. Bueno, señores, aquí lo voy a enseñar ahorita. Vamos a empezar de un solo con la caja y el video. Vamos a hacer prueba del imán, ok, vamos a hacer prueba del estuche, vamos a hacer prueba del MagSafe. O sea, aquí vamos a hacer varias pruebas, así que, señores, agárrense porque vamos a empezar con el video. ¿Cómo puedo identificar un iPhone 12 Pro Max falso? Bueno, señores, comencemos con este video desde ya, loco. Bueno, señores, para empezar desde el principio, tienen que empezar desde el principio, les voy a enseñar a ustedes la diferencia de las cajas, ¿ok? Como ustedes se pueden dar cuenta acá, se te va a hacer imposible identificar cuál de estos dos es el falso, ¿ok? Para eso estamos acá, señores. La caja la copiaron muy buena. Si hay una diferencia entre los colores. Y bueno, yo le pregunto a usted, les doy 2 segundos. Identifíquenme ustedes el falso. ¿Cuál es el falso? ¿Es este de la izquierda o este de la derecha? 1, 2. Bueno, los que pensaron de que el falso es el que está en la izquierda, sí, es el que está en la izquierda. Este es el falso, pero como ustedes se dan cuenta, se parecen bastante. Entonces, aquí por la parte de enfrente, imposible. Por aquí enfrente se te va a hacer totalmente imposible identificar cuál es el falso, ¿ok? Entonces, todo lo que yo haga de este lado va a ser el falso, ¿ok? Vamos a empezar entonces con lo que es la caja, ok, la caja el mismo tamaño, ¿se dan cuenta? Ahí está, el mismo tamaño. Ustedes pueden verlo ahí, el mismo tamaño. Ven, hasta aquí, hasta yo me confundí ya, loco. O sea, aquí, pero yo acá atrás puedo ver. Ok, aquí ya vi cuál es el falso, ok. El falso viene siendo este. Ustedes se dan cuenta de que pues el nombre es diferente, o sea, está en la misma posición el nombre, el nombre iPhone, pero este viene siendo el falso, que viene siendo como... Viene siendo más claro, de hecho. Se mira un poquito más claro que el original. Y pues bueno, vamos a darle vuelta porque aquí vamos a ver muchas cosas interesantes. Ok, aquí al darle vuelta nos vamos a dar cuenta de que la copia de esta pegatina viene siendo la misma. Miren, hasta el mismo código. Estos números que están aquí viene siendo lo mismo. No, aquí cambia un poquito. Pero todo lo que está escrito acá es fotocopiado, porque acuérdense de que ellos solo sacan una fotocopia y la pegan. Aquí también, miren, señores, todo está bien copiado, nada más que el falso, no, igual, la pegatina tiene el mismo tamaño. Vamos a hablar del IN nombre que está acá, también. Luego miren aquí, Apple, igual, aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 logos, todo igual. Vamos a ver la manzanita, la vamos a ver acá arriba también, todo igual. Como se dan cuenta, el falso tiene la manzanita más clara. Y bueno, vamos a pasarnos de la caja porque ya se dieron cuenta de que todo está, ok, aquí les voy a decir cómo identificar el falso. Rápido. Se les va a hacer fácil porque los falsos no vienen con especificaciones de 100, como este de acá, que yo tengo el 128 GB. De memoria interna, no viene así. Ellos siempre, el mercado chino siempre pone el más alto. Como se dan cuenta, acá no sé si alcanzan a ver, tal vez se lo subo acá un poquito. Dice que trae 512 GB. ¿Por qué el mercado chino lo hace eso? Para ayudar a los vendedores a que te lo vendan así. Porque dicen, ven, el de 512 GB. No he visto todavía yo un falso de gigabytes bien bajos. Siempre ponen el alto, el más alto. Por eso aquí se van a dar cuenta, por eso se van a dar cuenta también que viene siendo falso. Vamos a abrir ya porque pues obviamente, miren aquí, señores, miren aquí. O sea, idénticos. O sea, decime vos, decime si vos vas a alcanzar a ver una diferencia así por así.
O sea, se le va a hacer bien difícil. Vamos a poner las cajas por acá. O sea, a la raza se le va a hacer bien difícil, man. Se le va a hacer bien difícil. Y como ustedes los pueden estar viendo acá, son igual a exactamente. Pero voy a dejar los teléfonos acá al lado porque quiero ir a la caja. El falso no viene con el cargador. También viene así solo. Se dan cuenta de que pues trae. Ok, esto es totalmente parecido con la diferencia de que el falso no trae la calcamonía de Apple. Y pues el original sí va a traer su famosa pegatina, calcamonía. Ustedes la pueden ver acá. Ahí ustedes pueden ver una diferencia. También el cable de cargador, o sea, es idéntico. Ok, idéntico. O sea, son sumamente parecidos. Y pues como era de esperarse, pues ellos no pusieron ni el cargador, pues ni los auriculares. Entonces ahí cheques con la caja, igualita la caja, mano. La voy a dejar aparte. Mira esto, loco. O sea... Oh, se me olvidó lo de la caja. Recuerden de que el envoltorio de la caja de plástico en el original simplemente se saca. Cuando yo hice el unboxing, ustedes pueden ver que lo saqué. Y pues el falso, como ustedes pueden ver acá, trae un plástico que generalmente lo que ellos hacen es de que pues queman un plástico y quedan unas líneas aquí por las partes de las esquinas, y así se pueden dar cuenta de que el falso trae eso. Yo también me he dado cuenta de que algunos que hacen teléfonos falsos también duplican el plástico al original, entonces tengan cuidado con eso también. No se alcanzan a ver, pero aquí dice 216 y ya les voy a decir qué significa 216. ¿Por qué trae ese número? Dice 2, ya les voy a decir a ustedes por qué. Lo vamos a quitar y pues ustedes se dan cuenta de que el falso va a traer pues esta goma, que esta gomilla lo que hace es para que no se prenda en el envío. Entonces, si ustedes se dan cuenta que trae esta gomilla que ustedes están viendo acá, pues obviamente el teléfono viene siendo falso. Lo vamos a quitar porque quiero que ustedes miren el material, mano. El material es... Mira, aquí lo puedes ver. O sea, cosas... tú no vas... Man, todo está falsificado. Está bien falsificado. Algo que sí podemos notar es de que, pues no, los botones, la posición de los botones es la misma, lo del SIM card es la misma, o sea, la misma, viene siendo la misma posición. Aquí la parrillita de abajo donde están el volumen, o sea, la entrada del aire, todo está duplicado igual. Aquí, hasta trae la antena, mira, mira, hasta trae la antena. Trae la antena de 5G, el falso no tiene 5G y pues el botón de bloqueo igual. Por esta parte, ven que hasta yo me confundo, man. Aquí está el falso, señor, a la izquierda. El mismo glossy, igual, el material viene siendo exactamente lo mismo, las cámaras, aunque en las cámaras yo sí les puedo decir de que aquí yo alcanzo a notar de que estas dos son de mentira, son de botones, no sirven. Solo la que funciona es esta, a comparación del original, de que pues obviamente las tres cámaras van a estar en fusión, lo que es el flash. El sensor de LiDAR, pues aquí nada, o sea, lo han duplicado, o sea, se mira como que es una mancha negra nada más. Entonces, pero bueno, wow, igualito, ok. Y aquí está, miren, el original acá. Y acá tengo el falso, ok. Vamos a ver ahora que ya nos dimos cuenta que en términos de material va a estar bien difícil. Se te va a hacer bien difícil. Mira, yo acá tengo agarrado los dos y te puedo decir que material idénticos. Se sienten igual. Los dos se sienten premium. Los dos, mano. Los dos increíbles. Pero ahora vamos a pasar a cosas, ya ahora que vimos el material, al software, porque ahí nos vamos a dar cuenta más cómo identificar un teléfono falso. Así que les voy a enseñar ahorita más que todo el sentido de software, a ver qué le podemos encontrar a este dispositivo. Ok, les voy a enseñar cómo identificarlo. Ok, siempre le he dicho a ustedes, vayan a abrir aplicaciones. O sea, siempre díganle al vendedor, tú como comprador tienes el derecho de preguntarle al vendedor y que te mande videos y fotos de cosas que tú quieres saber. Ok, también cuando tú lo pruebes, si de cierta manera te lo están dando y tú lo tienes en la mano, también te voy a ayudar a ti a que tú identifiques si el dispositivo es falso. Ok, vamos a ir a lo que es el calendario. Ok, recuerda de que todo lo que está en la izquierda es el falso. Miren la diferencia del pantalla. O sea, no es lo mismo tener una OLED a tener una chafita. Miren ustedes aquí, pues lo que es el calendario es totalmente diferente en el falso. Y aquí pues vas a ver los días un poco mejor y pues aquí ustedes pueden ver la diferencia entre los dos. Ok, siempre le digo a ustedes, ok, para identificar un teléfono falso,
busquen la cámara. Ok, vamos a ir a la cámara aquí en los dos y ustedes van a notar de que en el falso pues me da una opción, pero ustedes ven que en el verdadero, por ejemplo, si yo me voy a la opción de fotos, en la opción de fotos vamos a ver de que yo tengo, mira, tengo el modo angular, tengo el normal, tengo el que sí lo quiero acercar y pues tengo varias cosas. Aquí no tengo absolutamente nada. No, miren la posición también del botón. Miren la posición del botón para tomar foto. En el original lo vamos a tener un poquito más arriba, aquí está bien abajo. Y pues si yo me quiero pasar, por ejemplo, a tomar videos, en el original yo simplemente deslizo y me voy a video. Y ahí está el video y puedo ir a la cámara, ustedes van a ver la cámara de arriba y todo normal. Ahora, si yo quiero ir a video en el falso, mira, ve, ni siquiera puedo deslizar. O sea, yo tengo que apretar duro y ni apretar. Mira, ahí, pum, se movió a video. Vamos a ir a la selfie, mirad cómo se tarda. Pum, allá está, ahí arriba. Y pues bueno, Omar, ¿qué otra manera puedo yo identificar un teléfono falso? Bueno, va a ser el botón de Siri. Okay. El botón de Siri, pues es bien curioso porque en Siri, en el original, yo simplemente lo sostengo. Bueno, y ustedes saben lo que Siri hace, en iOS 14 se mira un poquito más bonito. Pero mira, lo que me da risa a mí del falso es que cuando tú apretas el botón de Siri, mira lo que te sale. Voice control, ¿qué es eso? Aquí te das cuenta de que el teléfono es falso y no puedes hacer absolutamente nada. O sea, que Siri ni que nada. Otra manera va a ser por el teclado. Si nos vamos a mensajes, ok, aquí en mensajes ustedes pueden ver el teclado, que el de iOS es bonito, puedes hacer los animojis, mimojis, todo lo que vos querás llamarle. Pero aquí, si se dan cuenta, no puedo hacer nada. Tengo este es el de, bueno, les voy a decir, el falso tiene Android disfrazado de iOS, o sea que el sistema operativo que usa es Android. Entonces este es un Android, creo que era el Android Oreo o algo así. No tengo acceso a lo que es ni emojis ni nada. Esto de acá no sirve absolutamente, solo la cámara funciona. Okay, aquí tengo algunos emojis totalmente feos, que la diferencia es bien grande. Entonces ahí te puedes dar cuenta de que el dispositivo es falso. Otra manera que tú puedes identificar, vamos a ir al App Store, y pues en el App Store, si ustedes se dan cuenta, si los abro al mismo tiempo, mira, aquí ni siquiera me da, y el internet está funcionando, sí, ahí funciona, como ustedes se dan cuenta, ok, totalmente diferente. Y pues aquí hay algo curioso, y aquí te vas a dar cuenta rápido. Aquí les voy a decir dos cosas, porque no he hablado del notch. Miren el notch, señores. Miren el notch en el original, ok, el tamaño que hemos tenido siempre, y miren acá, el notch es más corto. Ok, el notch es bien, empieza de aquí y termina acá. O sea, aunque sea, yo siento de que el mercado chino pensó que el notch, de que Apple iba a reducir el touch, y al final ya habían hecho un montón de teléfonos con el notch pequeño y lo sacaron así. Ojo, que después los podían agrandar, entonces no se confíen. Entonces ustedes pueden ver de que el notch es pequeño, pero algo que sí es bien importante es de que yo siempre le he dicho a ustedes, es que el falso tiene dos pantallas divididas, porque ellos tienen que hacer algo con el notch y ellos no tienen la tecnología que obviamente Apple tiene. Si ustedes se dan cuenta, en la de Apple es una pantalla completa. Todo es una pantalla completa. Acá está dividida en dos. Se dan cuenta de que aquí es bien gris y aquí es bien blanco. Esto es porque son dos pantallas, una por encima de la otra. Ya les voy a dar un ejemplo, más o menos, porque aquí tienen que poner lo que es el Wi-Fi, lo que es la batería, la hora. Entonces son dos pantallas totalmente separadas. Y aquí les voy a dar un ejemplo, pero el Mac Store funciona. Aquí puedes bajar juegos, ya les voy a hablar de las especificaciones, pero en el falso puedes bajar juegos que no son tan pesados, como el Free Fire, Among Us, todos esos juegos los puedes tener acá, pero los pesados no puedes hacer ningún pesado. Y aquí les voy a enseñar algo bien interesante que tiene que ver con los widgets, ¿ok? Los widgets, ustedes ven que en el original, pues yo los tengo ahí, un montón de widgets, o sea, yo puedo hacer un montón de cosas con los widgets. El falso también trae los widgets, pero la diferencia es de que estos widgets que trae el falso no los puedo sacar. O sea, yo intenté hacer un montón, si se dan cuenta, no es como en el original, que en el original si yo quiero un widget, por ejemplo, tengo este widget que está acá, o sea, yo lo puedo sacar. Ustedes se dan cuenta de que yo lo presiono y si yo quiero sacarlo, pues yo lo saco, ¿me entiendes? O sea, no tengo ningún problema deslizando el widget y sacándolo. Ok, el problema es que en el falso no puedo hacer eso. Si se dan cuenta, por más que yo quiero, es como un acceso directo nada más, pero nada, no puedo hacer no puedo sacarlo. Entonces, ok, el YouTube funciona normal, con volumen bien feo. Mira, aquí puedes ver el notch.
Aquí pueden ver ustedes ver el notch, la diferencia del notch. Ustedes pueden verlo ahí. Te abre YouTube, agarra videos, pero es bien lento, es malísima la calidad. O sea, es totalmente feo. Miren lo que mira, hasta la librería han falsificado. O sea, la librería de Apple que te sale al final, la han hecho y te funciona. Mire, puedo abrir Safari, o sea, wow. Wow, ok, quiero ver los bordes. Quiero regresar a ver los bordes. Mira, ok, algo que es importante notar son los bordes. Si se dan cuenta, en el borde, el falso trae unos bordes bien gruesos. En cambio, el borde del original es, no sé. Y miren los bordes acá, son súper gruesos. Voy a probar algunas cositas, por ejemplo. Vamos a empezar con lo que es el imán. Ok, ustedes ya tal vez conocen, yo lo subí en un video. Y pues ustedes nos vamos a dar cuenta de que pues el falso obviamente no trae la función que es del imán. Ustedes se dan cuenta de que ustedes pueden ver el imán del MagSafe. Ustedes lo pueden ver ahí. Está bien marcado, bien marcado. Pueden notar el imán acá. Este papel es un detector de imanes. Detecta todo lo que es imán y pues ustedes lo pueden ver aquí. Y en el falso no vamos a ver absolutamente nada. Simplemente trae su imán acá que lo traen todos sus teléfonos. Pero ven, ustedes pueden ver la diferencia. O sea, ustedes pueden ver la diferencia acá y pues acá no lo va a traer. Acá sí lo trae, sí se marca y aquí absolutamente no se marca. Entonces es uno. Otra va a ser por lo que son los accesorios que son para el iPhone. Que aquí vas a ver un accesorio que es el estuche. Bonito ese estuche, me ha gustado. Ok, mira, se mira nítido el iPhone. El iPhone se mira nítido y bien macizo. Mira cómo se mira eso. Mira eso, loco, ok. Los accesorios obviamente no le van a caer. Vamos a ver si entra. Queda un poquito flojo. Poquito. Si le entra. Ya, se mira. O sea, el falso se le mira bien. O sea, se le mira bien. Y pues entra, ¿ok? Les voy a enseñar un poco la fluidez. Ahorita estaba viendo la fluidez. Aquí ustedes pueden ver. Wow, loco. O sea, la fluidez es algo malita. Es algo malita en el falso. Pero tiene su fluidez. O sea, aquí en el izquierdo tiene su fluidez. Ya después se vuelven bien lentos, obviamente. Entonces voy a probar ahora el Max. O sea, aquí obviamente no me va a servir. En el original nosotros ya sabemos cómo funciona el MagSafe. Y aquí, o sea, lo que les quiero enseñar a ustedes acá es que no trae la carga inalámbrica. O sea, la carga inalámbrica ni siquiera existe acá. Entonces, nada, no se pega para nada. Está liso. Nada, para nada se pega. Entonces no le va a servir. Sorprendido, la verdad, con lo que se ha podido hacer con estos dispositivos, de que el mercado chino lo ha podido. Es que va a ser difícil. O sea, identificarlo va a ser bien difícil. Les voy a dar algunos tips ahorita, antes ya para terminar el video, cómo hacerle. Siempre de que usted vaya a comprar un dispositivo falso, pregúntenle al vendedor sobre el IM number, que el IM number es muy importante. Yo he tenido muchas personas que son seguidores del canal que me han dicho a mí: Omar, el vendedor no me quiere dar el IM number, o sea, el nombre que ustedes están dando acá, porque dice que con ese se puede bloquear el teléfono. Eso es mentira, porque el IM number, o sea, pónganse a imaginar ustedes, si alguien pudiera bloquear tu celular viendo tu IM number, que yo en todos mis videos ustedes pueden ver de que yo saco y pongo los IM numbers de todos los teléfonos que yo hago. Y pues hay una razón por la que las compañías Samsung y Apple ponen ese número ahí. Es para que lo uses a tu ventaja y tú puedas identificar si el teléfono es falso y si es verdadero, si está en la lista negra. Si tú quieres saber más de lo de la lista negra, yo les dejo a ustedes pues en esta tarjetita el video. Yo ahí explico cómo usar un website para ver si el dispositivo es falso y si es verdadero, si está en la lista negra. Así que chequen ese video porque ahí explico todo. Pero regresando al tema, nadie puede bloquear tu teléfono con el IM number. O sea, si un vendedor te da esa excusa, es por una sencilla razón. Y es que él sabe que tú estás investigando y él sabe que si te lo da, tú te vas a dar cuenta que el teléfono es falso. Y no solamente eso, también se va a dar cuenta de que pueda que el teléfono sea original, pero está en la lista negra. Pues yo ya en ese video les explico. Una compañía, Apple, Samsung o Telcel, compañía de teléfonos, sí puede y tiene la habilidad de bloquear ese teléfono, pero sea por cosas que sea de que se lo robaron, que lo quieren poner en la lista negra. Cosas así sí pueden hacerlo. Pero ellos no pueden, o sea, un vendedor si te da la excusa de que no te puede dar
eso porque es privado. No, es mentira. O sea, ¿cómo va a ser privado si viene, para empezar, viene afuera de las cajas? O sea, pónganse a pensar, no. Apple no va, si es tan sagrado ese número, Apple no lo pondría aquí afuera. Y lo hace Apple, lo hace Samsung, Xiaomi, todos lo ponen afuera para tu ventaja, el triple. Entonces, bueno, voy a ver si lo abro. Ok, vamos a abrir el falso para que ustedes se den cuenta. A ver si lo puedo abrir sin quebrarlo. Porque, ya lo quebré. Ya lo quebré. Estoy tratando. Está bien pegado. Bien pegado. Diferente a los demás que yo los abría bien facilito. Ahí está, ahí se quebró. Ni modo, ya lo quebré. Ya. Quiero enseñarle a ustedes lo que trae adentro. Mira, tremenda quebrada, le digo. ya lo tengo todo quebrado. Todo quebrado. Pero quiero enseñarle a ustedes. Mano, lo que esto está... Esto es de tener cuidado. Esto es de tener mucho cuidado porque... No, eso es de tener cuidado. Cuidado con esto porque sí es... ¡Wow! No, loco. Esto... Te lo voy a enseñar. Mira, esto sí es... esto sí es cristal. O sea, escuchen. Con esto... tener cuidado con esta vaina. Es que aquí es donde me... aquí es donde me sorprendo yo porque... No es que sea plástico, esta cosa es de cristal. Mira hasta cómo se rompió de acá. O sea, esto es cristal. Todo eso, o sea, el material... Mira que ni lo pude ni romper bien. Tengo que tener cuidado con... mira una tarjeta. Mira lo que me acabo de encontrar. Loco, mira lo que me acabo de encontrar aquí. Ni te van a creer, loco. Esto es una SD card. ¡Wow! Mira lo que acabo de encontrar aquí. Una SD card de 32. O sea, esto quiere decir, señores, que... Mira, aquí venía acá. Bueno, hablando de las especificaciones, porque no le hablé de las especificaciones, que el falso va a traer 2 GB de memoria RAM. Vas a poder jugar jueguitos bien sencillos, nada de pesados. Y va a traer 16 GB de memoria interna. Pero, como ustedes acaban de ver acá, sí vas a tener la habilidad de poner una de 30, de lo que... Bueno, esta es de 32. Yo pensé que le iba a utilizar, pero esta es la 1. No, yo para los videos que uso necesito la 3. Pero bueno, va a traer 32 GB de memoria interna. O sea, la puedes expandir, ¿ok? Al menos te ponen eso. Y pues la batería que ustedes pueden ver acá. Esta batería dice que trae 3000 mAh. Yo las he probado en todos los falsos y solo te dura como una hora y media de uso. No es que te va a durar una hora y media, sino obviamente de uso al tenerlo. Entonces, bueno, ok, lo voy a dejar ahí. Y aquí está, señores. Ok, ahí lo pueden ver ustedes, que es un teléfono totalmente inservible. O sea, yo siempre digo de que el trabajo que hacen aquí es un trabajo sucio, porque, o sea, tú no vas a ver ningún cable expuesto en el original. Esto va a crear estos cables expuestos va a crear muchos problemas de interferencia y también vulnerabilidad de que pues obviamente se te vaya a romper alguno. Entonces no es bueno para el mundo de los celulares. Saben de que no es bueno tener, voy a abrir la cámara, tener cables aquí, pues expuestos. Mira aquí se pueden dar cuenta. Mira ahí. Aquí ustedes pueden notar totalmente que todo esto es de mentira. O sea, aquí ustedes pueden ver, señores, miren acá. Estas dos cámaras son de mentiras. O sea, la segunda y la tercera. La única que funciona es esta. Esta es la original. Ahí las otras son de... Mira, o sea, no es nada lo que está ahí. Son botones. ¿Por qué yo le digo botones? Porque no trae nada. O sea, son botones lo que trae ahí. Y pues de ahí, bueno. Ay, mira lo que pasó. Por eso le digo que no... Sí, mírenlo. ¿Qué le hice yo a esto? Yo no le rompí nada. Absolutamente nada le rompí. Miren acá, señores. Ya no prende. Ya no prende. Esto no sirve, señores. Esto no sirve. Pero yo le dije, o sea, el problema era toda esa cablería ahí expuesta. Esto no sirve, señores, para nada. Voy a esperar el del iPhone 12 normal, porque quiero hacer un video utilizando un teléfono falso por una semana. Y bueno, aquí está, señores. Señores, aquí les puedo comprobar a ustedes. No compren teléfono falso. Esto
es una basura. Bueno, señores, gracias. Aprovechen la tecnología, aprovechemos lo que Apple nos ofrece, aprovechemos lo que las compañías de dispositivos originales nos dan, porque eso es lo que importa. Señores, disfruten la tecnología, no compren este tipo de basura. Bueno, señores, recuerden una cosa, que por muy igualdad que tú mires aquí, por muy real que tú pienses que es algo que sí te puedo decir de que el amor de Cristo es real y está esperando que tú vengas a recibirlo. Bueno, señores, gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.